Biblia 365 Radio. Muy buenos días a todos, estamos en un nuevo episodio de Biblia 365 Radio, leyendo la Biblia, interpretando la vida. Hoy me acompaña el querido profe Jorge Espínola. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás, varón? Que el Señor te bendiga, que el Señor les bendiga a todos los que nos están viendo. Y bueno, yo soy el suplente, por así decir. Sí. Todavía no llegué a titular, pero le quiero sacar el puesto al profe José Mamotoni. A uno de los dos vamos a sacarle el puesto, pero hay que ver qué dice el público. ¿Qué dice el público, la verdad? Estamos presentes en todas las plataformas sociales, Twitch, Instagram, Facebook, YouTube. Estamos también, como siempre, con el número WhatsApp recibiendo los mensajes al 0987 15 14 14, Jorge, para que vayan hablando, opinando, preguntando, aportando todo. Y hoy vamos a estar estudiando justamente sobre Abdías y Sofonías, que los profetas menores del Antiguo Testamento, como bien ya estábamos diciendo nada por ahí, que son de esos libros que normalmente no se estudia, normalmente no se predica, no se enseña, no se tiene un conocimiento exhaustivo del libro, del mensaje teológico, del contexto histórico, y eso es algo preocupante. Algo preocupante porque nuevamente nosotros, Jorge, cuando hacemos este programa de Biblia 365, creemos que los 66 libros son inspirados por Dios y son para corregirnos, redarguirnos, para prepararnos para toda buena obra, son para edificarnos. Claro. Y normalmente no lo vemos a estos libros de los profetas menores como libros que sean muy, muy edificantes, por decirlo de esa manera. Pero todo esto requiere nuevamente, Jorge, un estudio, una investigación, una lectura reflexiva, tranquila, no es algo que le entendés nomás paz de una, no porque sea enigmática ni difícil, sino porque estamos hablando ya de un contexto quizá muy, muy alejado de nosotros, y si no somos tan cuidadosos, minuciosos en nuestra lectura, es como que no podemos perder. No sé, ¿vos qué pensás de eso, Jorge? Sí, un predicador de hecho decía que los libros de la Biblia no solo se leen, los libros de la Biblia se estudian, porque corremos el riesgo de darle una lectura demasiado superficial y no sacarle todo el jugo, como se suele decir, y no entender el contexto, y del buen contexto bien entendido va a ser muy difícil sacar una enseñanza que sea propia de la palabra de Dios, porque un texto mal interpretado, cristiano, es la palabra de Dios. Eso es un punto importante. Algunos dicen, yo quiero aprender la palabra de Dios, quiero conocer la palabra de Dios, quiero que Dios me hable. Bueno, vos podés leer tu Biblia, tener la impresión que Dios te habla, pero si lo mal interpretas, Dios no te está hablando. Un teólogo de hecho decía que la Biblia es inerrante, autoritaria y suficiente y puede transformar tu vida siempre y cuando sea bien interpretada, porque es la palabra de Dios la que cambia, no tu interpretación torcida. Entonces es muy importante estudiar esto. Y otra cosa que yo he aprendido es que usualmente aquellos libros que no son tan interesantes o no nos parecen llamativos a primera vista, en este caso Abdías y Sofonías, si vos realmente te metes a un estudio minucioso vas a encontrar riquezas tremendas y te vas a obsesionar incluso con el libro. No sé si te pasó en algún momento donde vos estudias así un libro y decís, impresionante la riqueza que hay acá, y podés obtener muchas otras riquezas. Ahí está Caleb. Estamos estudiando Caleb. Bueno, Eso me había pasado. Lo que vos estás diciendo, Jorge, una vez en la facultad de teología me había tocado estudiar, hacer una investigación, una monografía sobre Habacuc. Y a medida que yo iba leyendo, estudiando, buscando fuentes de información, ahí fui entendiendo primeramente el mensaje y luego justamente me fui apasionando también por ese libro. Y ahí lo que está el tema, Jorge. Nosotros no vamos a apasionarnos, no vamos a poder apasionarnos por algo que no entendemos. Así mismo. Yo siempre suelo poner este ejemplo. Supongamos que vos te sentás frente a la televisión y decís, bueno, voy a ver ahora béisbol. Nunca en tu vida viste béisbol, no conoces las reglas. Pero por supuesto que vas a ver y capaz te parece también entretenido, pero no es apasionante para vos porque vos no sabes las reglas, cuál es el fin, cómo se gana, quién está perdiendo, quién está ganando. Eso pasa con Fórmula 1 con mi esposa. También. Y ella está apasionadísima por ese deporte. Yo veo y me parece extremadamente aburrido porque no entiendo ni atrás ni adelante. A mí me parece aburrido porque los autos no se chocan, no se accidentan y eso sí es atrayente para mí. No, es cierto. Y muchos están robando con el tema de la Fórmula 1. Están robando. Pero que Pauli no sea de esa lista. Pues. No, ella es muy técnica. Últimamente todo el mundo es fanático de Fórmula 1. Claro, los hermanos de la iglesia, eso suben en su historia, que ganó esta, aquel. Historia eso. En fin.
Y entonces hay que conocer primero, comprender el mensaje y luego va a surgir la pasión hacia lo que entendemos. Eso es importante saber. Ahora, Jorge, Abdías es solamente un librito de un capítulo, nada más y nada menos, que poco, que corto también. Sería como una especie de Filemón del Antiguo Testamento, por decirlo así, o Judas mismo, sí. Y Abdías empieza justamente hablando sobre Edom. Este Edom, pueblo malvado que se rebela en contra de Dios y se rebeló en contra del pueblo de Israel justamente. Y ahí empieza el profeta Abdías dando palabras de juicio en contra de esta nación, que era una nación orgullosa, dicen los estudiosos, y bueno, claramente dice la palabra eso, orgullosa. Ellos estaban como sintiéndose dichosos por el poderío que tenían como nación probablemente. Y ahí aparece el profeta y les dice, va a haber un juicio en contra de ustedes. Claro. Prepárense porque viene el día del juicio, el día de la ira en contra de ustedes. Sí. El pueblo de Edom, para que podamos entender un poquitito su origen, son los descendientes de Esaú. Así mismo. Vienen de ahí. Por ende es un pueblo que no es el pueblo del pacto, es un pueblo pagano, pero que previo al contexto de la escritura de Abdías estaban, por así decir, un poquitito reconciliados con el pueblo de Israel, no eran enemigos. Pero ¿qué ocurre en el tiempo de Abdías? Bueno, Jerusalén es traicionada por Edom en un contexto donde Jerusalén estaba ya siendo saqueada. O sea, Jerusalén tenía ciertos problemas políticos, de guerra, ciertas aflicciones. ¿Y qué hace Edom? Edom se aprovecha de la calamidad y empieza a traicionar a Israel y ataca a Israel. Entonces, básicamente el contexto, bueno, es en ese panorama donde Abdías se levanta y empieza a denunciar a ese pueblo perverso y ya le adelanta un posible juicio sobre sus vidas. Y es interesante que, como dicen algunos también, el maltrato que tenían hacia el pueblo de Israel no era algo circunstancial nomás, no era que algo ocurrió una sola vez, sino que dicen justamente que fue una práctica que se vio a lo largo de la historia entre estas naciones, estas dos naciones mejor dicho. Y dice luego claramente que el conflicto entre dos hermanos que inició en el vientre de su madre, dice alguien, se extendió por generaciones justamente, que Jacob y Esaú, también llamado Edom. También llamado Edom, ahí está. Y un ejemplo de eso fue cuando los israelitas salieron de Egipto. Dice que Edom les negó la entrada a través de su tierra localizada al sur del Mar Muerto. Eso pueden ver en Números capítulo 20. Entonces ya vamos viendo como esos indicios o esos pequeños acontecimientos a lo largo de la escritura van demostrando que siempre hubo un conflicto entre estas naciones. Desde el vientre de su madre. Y sí, desde el vientre justamente. Y los edomitas, dice alguien, habían confiado en sus recursos naturales y eran ya gente o una nación ya orgullosa por su capacidad, por sus bienes. Y en vez de ayudar a sus hermanos, dicen, se burlaron, se aprovecharon, como vos dijiste, del pueblo de Dios. Ellos se aprovecharon cuando pasaban tiempos vulnerables. Eso podemos ver en el versículo 10, por ejemplo, dice lo siguiente: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre, dice. Y después dice que el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos a su ejército y extraños entraban por sus puertas, echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Ahí Dios le está acusando claramente a Edom. Vos te opusiste a mi pueblo, por ende vos te opusiste a mí mismo, le está diciendo básicamente Dios, y por ende va a venir el juicio. Y qué impresionante, Jorge, relacionándonos más con la vida contemporánea, como siempre solemos hacer en este programa, qué fiel fue el profeta Abdías para dar ese mensaje. Un mensaje de juicio estaba dando. Qué fidelidad, qué valentía la suya también, qué claridad en su mensaje también. Y esto es una enseñanza pero profunda también para todos aquellos que les toca dar el mensaje del Señor, de su palabra, de enseñar, de predicar. No podemos descuidar estas palabras de advertencia en contra de las personas. No podemos descuidar de dar palabras de amonestación contra aquellos opresores, por ejemplo. Que son injustos. Aquellos que son injustos. Tenemos que ser claros en nuestra enseñanza y no debemos de tener miedo. Por eso yo digo luego que si queremos valentía para la predicación y si vos necesitas ese combustible de valentía, andate directamente ya a los profetas menores. Andá nomás ya a estudiar y ahí ya te va a llenar con lo suficiente. Claro, un teólogo decía que el libro de Abdías es contraintuitivo para una generación de cristal
para una generación que no tolera juicio, que no tolera acusación alguna, para una generación que cree que Dios es un Dios de amor y no de juicio ni nada por el estilo. Bueno, la mayoría de los textos bíblicos, de los versículos bíblicos del único capítulo de Abdías cuenta con castigo, con acusación y con señalamiento de la culpabilidad. Y no lo hace solamente Dios, lo hace Dios a través de su siervo. O sea, es una realidad. Dios no hace caso omiso a la injusticia y buena cosa es que también los siervos de Dios no hagan caso omiso a la injusticia. Ahí está. La iglesia en este caso, que puede bien ser representada por el profeta Abdías, bueno, la iglesia también está para anunciar las advertencias de Dios en contra de la injusticia, en contra de la opresión, en contra del saqueo, en contra de la traición, en contra de la corrupción, en contra de un montón de cosas que podemos ver en este texto y que básicamente diseñan un marco teológico que se desprende del carácter de Dios. Dios no tolera estas cosas y la iglesia tampoco tendría por qué. Justamente Jorge el sábado estaba predicando en la iglesia, estuve predicando sobre Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 5, donde se nos promete que ya no habrá muerte, llanto ni dolor, lamento, ya no va a haber eso, que Dios mismo va a enjugar todas nuestras lágrimas, dice. Y una reflexión que estaba haciendo es que todo el sufrimiento que tenemos en esta vida es consecuencia y producto del pecado, y porque nosotros somos pecadores y pecamos también en contra de otros, valga todo el juego de palabras. Y una de las cosas que muchas veces perdemos de vista también es que hay también estructuras de poder y gobiernos de los gobiernos de las naciones que también son creadores de mal en contra del pueblo. Y yo daba el ejemplo de que uno, por ejemplo, se va a un hospital queriendo tener atención médica y queriendo recibir los medicamentos básicos y necesarios, y producto de la corrupción, que no hay lo que debe de haber, luego esa persona se enferma peor o muere, y eso es algo que vemos casi siempre en las noticias, lastimosamente. Eso más que nada hacia el interior del país. Y nuevamente, ¿quiénes son los responsables? La gente que está en silla de autoridad, que deben velar por las necesidades del pueblo y deben servir al pueblo, deben servir a los prójimos. Y yo decía nada más, ustedes, los gobiernos, la gente de autoridad va a rendir cuenta delante de Dios. Que ellos no crean que Dios no está viendo esto. Que no crean que Dios no ve cómo hay pueblos que están siendo oprimidos por gente poderosa. No, van a rendir cuentas y Dios va a hacer justicia. Y ese es un mensaje, Jorge, que hemos perdido también en las iglesias evangélicas. Siempre, como decía alguien, apuntamos, parece, a los pecados meramente individuales y personales, y no vemos los pecados sociales o de estructura de poder que se dan en nuestras diferentes naciones. No podemos ser ciegos a la realidad que hay injusticias económicas. No podemos ser ciegos a la realidad que la gente más poderosa hace lo que quiere nada más. Hay patrones, hay empresarios que básicamente no le pagan lo que deben pagar a sus empleados, no le dan vacaciones, le oprimen, hacen evasiones fiscales, hacen lo que quieren mucha gente. No todos, obviamente, Jorge. No porque uno es rico y poderoso quiere decir que está mal. Es sinónimo de ser malo. Sino que el orgullo justamente o la tiranía que le produce eso es lo que está mal. Así mismo. Y nosotros tenemos que ser buenos lectores de la sociedad también, Jorge. Claro. Ver qué es lo que pasa y como hombres de Dios, pastores de Dios, profetas de Dios, por decirlo de esa manera, empezar a denunciar eso claramente desde nuestros púlpitos. Porque el siervo de Dios para eso fue puesto, justamente para traer nuevamente claridad sobre esas áreas, no para condenar necesariamente, sí vamos a denunciar, pero con el propósito de que eso sea restaurado y que eso sea transformado, sujeto a la palabra de Dios. Amén. Totalmente. Fíjate que un comentarista también dice que una de las enseñanzas que podemos sacar del libro del profeta Abdías es el entender que ninguna nación está exenta de soberbia de tipo nacional. Es algo que podemos ver a nivel individual, como vos estás explicando, pero también podemos verla a nivel macro, a nivel general. Ver a las naciones que tienen un espíritu extremadamente nacionalista, que hoy está de moda, eso, una actitud supremacista, racial,
donde solamente se siguen los intereses nacionales a expensas de las desgracias de otras naciones que quizás no son tan poderosas a comparación, bueno, el Señor también va a ser vengador de ese tipo de cosas. Hoy está de moda, por ejemplo, ver el conflicto en Oriente Medio, y vemos como muchas otras naciones, además, o en vez, mejor dicho, de mediar por la paz, están aprovechando para saquear, están aprovechando para políticas individualistas, entre otras cosas más. El caso de Israel, por ejemplo, podemos ver cómo le están aplastando. Estamos siendo testigos hoy día de un genocidio, literalmente, con los palestinos, el pueblo de Gaza, etcétera. Niños están muriendo, personas que no tienen nada que ver con el terrorismo. Y, bueno, es básicamente, como decía un analista político, es un circo bélico de la mano de naciones soberbias. Es así, nadie les para, nadie puede hacer nada. ¿Quién puede hacer algo? Nadie, prácticamente nadie. Pero el Señor va a ser vengador de este tipo de cosas. Va a ser vengador de este tipo de cosas. El Señor es demasiado puro de ojos para ver el mal y no hacer nada. Y fíjate, Jorge, cómo de manera tan intrínseca está eso en el ser humano. Alguien tiene un cierto estatus de poder y automáticamente parece ser que quiere oprimir a los que están debajo suyos. Eso puede ser, pero mira, en todas las áreas de la vida. Puede ser un empresario, puede ser un político, puede ser un pastor en su iglesia, un líder espiritual de su congregación, puede ser el profesor que está en una clase de universidad. Todos dicen, yo tengo más poder, por ende, esto me pertenecen y ellos están bajo mis pies, yo les oprimo. Todo diversas formas, bajo diferentes grados. Y esto en las calles, por ejemplo, Jorge, se ve. Sí. Alguien tiene una super camioneta 4x4. Él dice, yo soy dueño de esta calle, hago lo que yo quiero. Si voy a entrar al contramano, entro. Si yo me quiero adelantar, me adelanto. Si viene una moto, no me importa. Por acá yo soy el que manda. Ese pues la ley de la selva. El más fuerte es el que sobrevive. Eso está muy incrustado en el chip de muchas personas. Y hay gente... También, Jorge, por eso pasa eso, que vos le das un poquito de poder, hermano, le da y se le sube todo el humo ya. Y ya le empieza a mirar diferente a los demás. Y después ya creen que son sus empleados, sus siervos, su vasallo más o menos. Y eso son cosas muy naturales en el ser humano, que no es correcto que sea natural o intrínseco en él. Natural por la naturaleza pecaminosa. Para la naturaleza pecaminosa, justamente. Y nosotros tenemos que ir hablando de esos temas, Jorge, y tener esa lectura más corporativa, más amplia también en nuestras predicaciones. Y eso es algo que también obviamente requiere un esfuerzo de analizar, de pensar, de estar muy informado también. Por eso los siervos de Dios, los pastores, maestros, tienen que estar muy informados de qué es lo que pasa en la sociedad. Claro. O si no, ¿cómo tu mensaje va a llegar? ¿Cómo vas a denunciar el poderío de los opresores si ni siquiera sabes qué es lo que está ocurriendo? Claro. Y eso es algo muy, muy importante. No tener conocimiento de las necesidades del pueblo, no contextualizar tu predicación según las necesidades del pueblo. No digo cambiar la predicación, Claro. Contextualizar la predicación según las necesidades del pueblo. Es lo que Jesús hizo en su época, es lo que los profetas han hecho y es lo que siempre Dios ha hecho a lo largo del corrimiento histórico, siempre. Pero lo bueno es que a días en los últimos capítulos termina con la esperanza de restauración. Estamos viendo acá en los últimos versículos bíblicos de su único capítulo, vas a ver que Dios promete que el pueblo de Israel va a recuperar sus posesiones, va a recuperar su territorio, y al finalizar se empieza a aplicar una especie de lenguaje tipológico donde podemos observar una esperanza final, futura y espiritual, el reinado del Mesías. El reinado del Mesías. Y creo que esta puede ser la esperanza de todas las personas que sufren, tanto a nivel individual como a nivel nacional. Hay países que vos decís, híjole, ¿cómo se van a levantar después de esto? Niños que nacen en guerras, por ejemplo, familias que nacen en medio de la guerra, que mueren en la guerra, que mueren de hambre, que mueren por enfermedades, que mueren en necesidad. ¿Qué tipo de esperanza puede tener personas así? Bueno, hay una esperanza que está ubicada donde el ladrón no puede robar, donde el orín no puede corromper y no puede deshacerse. Tenemos una herencia incorruptible, dice el apóstol Pedro, y qué bueno es que nosotros podamos poner nuestra esperanza ahí en las manos del Mesías, que nunca pierde. Y bueno, es básicamente lo que nos toca en esta vida probablemente. La esperanza acá puede fallar, Cristian, la esperanza terrenal. Totalmente. Las cosas se te pueden ir, pero la esperanza que está en manos del Mesías no va a desaparecer nunca. Totalmente, justamente eso estaba diciendo el sábado también, que de este lado del cielo, Jorge, probablemente no vamos a experimentar un consuelo perfecto ni completo, probablemente.
Y de este lado del cielo también hay muchos porqués. ¿Por qué Dios esto? ¿Por Claro, qué Dios sin aquello? Que respuesta. probablemente no tendremos respuesta. Pero tenemos una bendita y certera esperanza de saber que Dios sí nos va a consolar en el cielo eternamente. Y probablemente tendremos respuesta también, vamos a decirlo probablemente. Pero que sí vamos a estar en plena paz, en plena certidumbre de que Dios siempre tuvo el control de todo y todo estuvo bajo su dominio. Y que Él sabiamente fue dominando todo lo ocurrido en la historia de nuestras vidas, básicamente. Amén. En este caso. Amén. Y ahora bien dijiste, Jorge, en Abdía vemos un pueblo va a ser justamente castigado por Dios, que era Edom. Y ahora vemos, como ya estabas diciendo, al final de este libro habla nuevamente de la restauración, la futura restauración y bendición del pueblo de Israel. Dios nuevamente siempre se mantiene fiel a su pueblo, a sus promesas, a su pacto. Y le está diciendo, yo nuevamente les voy a restaurar. Y acá dice en el versículo 15, dice lo siguiente: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, dice. Y luego dice el 17, mas en el monte de Sión, que Sión es también una referencia a Jerusalén. Eso es algo importante de entender, se usa de manera indistinta. Sí. Más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, dice, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahí vemos cómo el profeta Abdías va terminando otra vez con palabras de esperanza, de ánimo, de restauración. Así este Dios que va a castigar, va a enjuiciar a Edom. Confíen ustedes, pueblo de Israel, que Dios sigue haciendo su obra y sigue cumpliendo su plan a favor de ustedes. Así va culminando eso. Y siempre, así como es el patrón que vemos en los profetas menores, siempre termina con palabras de esperanza. Siempre es así. Amén. Y eso es una bendición. Acá el profe José me está comentando y dice, tremendo realmente un circo lo que está pasando en Gaza, de gente con poder y de gente fanática con sus alineaciones políticas y religiosas, viendo quién prevalece, mientras que en Nigeria, por ejemplo, hay miles de personas siendo asesinadas por ser cristianos. El ser humano sigue con el mismo problema hoy, hace 2600 años y hasta que venga Cristo, todo por causa del pecado, literalmente sí, literalmente sí. De hecho, me viene normalmente algo, estamos tan contaminados por el poder y la fama, que básicamente invisibilizamos las verdaderas necesidades. Hace poco, por ejemplo, asesinaron a Charlie Kirk y lo tuvimos por mártir. Fue todo un embrollo a nivel mundial. Sí. Pero imagínate estos hermanos que son miles. No te hablo de cientos, te hablo de miles, que todos los días están siendo asesinados en Nigeria, están siendo invisibilizados por la iglesia. ¿Entendés? O sea, básicamente estos medios, que podemos ver también un aspecto social, antropológico, los medios, como nos enajena y nos sesga. Sí. También tendemos a dar virtud a personas poderosas y a personas con poder. Sí. Pero estos hermanos que viven en naciones pobres, por así decir, naciones bajas, subdesarrolladas, hermanos que no tienen Instagram, que no tienen redes sociales, pero que están muriendo por causa de la fe. Que no son influencias. Que no son influencias, no son influencers. Claro. Como al mundo le gusta. Ellos son mártires. ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Por qué la iglesia no denuncia? ¿Por qué la iglesia no anuncia juicio? ¿Por qué la iglesia no ora? ¿Por qué la iglesia no llora y se lamenta también por este tipo de cosas? Pero nos lamentamos, y que está bien, es terrible lo que le pasó a Charlie Kirk. Pero ese lamento, ¿cómo decir? Selectivo, sí. Selectivo, que tiene criterios no bíblicos. Sí. No sé, no me parece que sea justo. Y seguramente vamos a rendir cuentas por ese tipo de cosas también. Probablemente, porque son nuestros hermanos los que están siendo asesinados allá. Y definitivamente, Jorge, nuestros criterios están totalmente secularizados también. Nosotros, por la influencia que tienen alguien, por el poder, por el nombre, el renombre destacado, valga la redundancia, que tiene las personas, la gente de influencia, le damos a ellos como esa vista. Este fue un hombre de Dios, ella fue una mujer de Dios, mira lo que hizo, mira el alcance que tuvo. Y parece ser que partimos de esa idea y de esa base de que él fue más utilizado por Dios que de estos nigerianos, claro, que otras personas que no son conocidas o que no tienen redes sociales. Aquí es lo que voy. Obviamente acá no estamos para ningunear o para calificar quién fue más usado por Dios, quién no. Es una tontería total.
muchas veces más lo que estamos enfatizando es que nos quedamos más fascinados otra vez. Y ahí está el criterio secular. Nos quedamos fascinados por el poderío que pueda tener una persona, por el alcance que pueda tener una persona. Y parece ser que en el fondo, caemos en ese juego también, Jorge. Claro. Que los más reconocidos son los más bendecidos y los más ungidos y los más usados por el Señor, los más reconocidos. Y mientras menos conocidos sos, ahí parece ser que no desarrollaste todo tu potencial espiritual todavía y le estás limitando a Dios. Y debido a este criterio secular, Jorge, es que muchos están cayendo y están siendo tentados a ¿qué? Tengo que ser cada vez más reconocido, tengo que mover más el avispero, tengo que usar ciertos trucos o ¿cómo se dice? Ciertas mañas para crear ruido. Y así Claro. todas las miradas se enfocan en mí. Y vendes tu ética Y cristiana. cada vez vende práctica. más. Sí. Si algo yo aprendí de las redes, ya para ir terminando, Cristian, el libro. Vos sos el chico de las redes, y- Jorge, y entonces pasar- vos tenés experiencia en estos temas. Claro, justamente eso. Sí, algo aprendí de las redes sociales, sobre todo los influencers cristianos. Famoso hoy, pues está de moda la apologética en redes sociales. La apologética en Cierto. redes sociales vende mucho, Cristian, esa es una realidad. Pero es tan mentirosa la red social. Sí. Es extremadamente mentirosa, es una máscara, es una falsedad. Conozco influencers, etcétera, cristianos, ¿verdad? Que seguramente son cristianos, no voy a negar eso. Pero que Inmaduros. son extremadamente inmaduros, pero no me refiero a una inmadurez de tipo natural que cualquiera puede llegar a tener en su Claro. proceso de santificación. Me refiero a una inmadurez alevosa, Deliberada. deliberada, hipócrita, Mm. abiertamente, pero que es capaz de vender su virtud cristiana por unos cuantos likes. Sí. Es impresionante, y lo estoy viendo. Hace poco estuve viendo un debate de un influencer. Dios mío, vos tenías que ver lo que era cristiano. Era todo menos cristiano. Pero como está de moda el humillarle a alguien a través de los debates, algo que se popularizó en la época ya Agustín Laje, etcétera, donde si vos querés literalmente quedar bien, quedar como una locomotora de argumentos, un mercenario intelectual, vos tenés que destrozarle a tu contrincante. No es vencer sus argumentos o persuadirle o tratar de ganar su corazón o buscar un camino para el evangelismo. No, tenés que destrozarle. Tenés que mostrar que es un ignorante, tenés que humillarle. Esa soberbia que caracterizaba también a los edomitas es una soberbia también que puede bien aplicarse a muchos cristianos que hacen gala de su poder e influencia y que son capaces de vender sus virtudes por unos cuantos likes y un plato de lentejas. Y vos sabés, Jorge, justamente estamos diciendo que Abdías se caracteriza por la fidelidad al mensaje que él dio. Y yo pienso que eso hemos perdido también. Antes que estar siendo fiel al mensaje bíblico, al mensaje cristiano, al mensaje del evangelio, al mensaje de la sana doctrina, hablo todo por sinónimos. Antes que ser fiel a eso, parece ser que queremos ser más fieles al desarrollo de nuestra imagen personal, de nuestra impronta, que vean mis virtudes, que vean mis dones, que ellos vean cómo yo estoy desarrollando una imagen que es muy atractiva para la gente y por medio de eso voy ganando cada vez más alcance y parece ser que ahí está toda nuestra mirada. Y ahí ya perdemos de vista lo que Pablo estableció en 2 de Corintios, que somos embajadores de Cristo, somos, Jorge. Amén. No, nosotros no representamos nuestra propia imagen. Por eso que decía Pablo, ¿y quiénes somos nosotros? Y somos siervos de Cristo, decía. Claro. Y predicamos a Cristo y no a nosotros mismos. Pero la realidad es que, y como bien estaba usando este ejemplo de los influencers y todo eso, la realidad es que son personas llenas de ego que cada vez se van alimentando más y más y más y más. Y ahí su imagen se va acrecentando. Y fíjate, Jorge, lo engañoso que muchas veces es el sistema de este mundo. Mientras vos vas ganando influencia de alcance, más uno estará diciendo, ve cómo Dios me está usando. Mira lo bendecido que estoy siendo usado. Mira lo bendecido que soy. Mira la unción que Dios me dio. Ese es el criterio que podemos usar secularmente hablando. Así mismo. Pero bíblicamente hablando, sabemos que no es así. Que puede haber gente con mucha influencia, mucho alcance y a la vez ser personas muy inmaduras y personas que entristecen al Espíritu Santo. Y que no reflejan realmente la luz del evangelio y de las Ahí virtudes está. cristianas a las personas allá afuera. Ahí está. Acá Tony comenta y dice: saluda a los profes. ¿Qué se podría decir de las imágenes que usa Abdías? Parece un poco el lenguaje del famoso pasaje Ezequiel 28 y Isaías 14. Sí, ciertamente es un lenguaje apocalíptico que también puede llegar a utilizar Abdías. Hay algunos debates. Hay algunos debates sobre el tema. No quiero entrar tanto en los debates, pero hay discusiones importantes en torno justamente a estos dos profetas.
Con Tony justamente siempre solemos entrar en eso, pero ahora andamos muy reflexivos, Cristian. A Tony le gusta demasiado esas Claro, cosas. tipo- Él quiere se va por lo meramente teológico. Claro, Nosotros estamos más, medio liberal más se está volviendo, pastorales. medio liberal se está volviendo Nosotros estamos Tony. más pastorales hoy. Pastoral. Jorge primera vez está así, Tony, ya, y No le me- quiere sacar de su No lado me vaya a reflexivo. provocar, no me vaya a provocar, Tony. Bueno, vamos a pasar a Sofonías. Sí, Vamos a pasar a Sofonías. Sofonías. Sofonías, 3 capítulos, podemos ver. Primero luego ya empieza Sofonía con la ira del Señor. Ya nuevamente, palabra de juicio. Y eso es algo muy interesante. Dice Sofonías 1, palabra de Jehová que vino a Sofonía, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Tatá, en días de Josías. Josías. Del rey Josías, Estamos ¿te hablando acordás? siglo 7 antes Sí. de Cristo. El rey Josías, eso en Segunda de Reyes ya se habla él que ya a los 8 años empezó a gobernar la nación de Israel y luego dice que vino una reforma o hasta algunos denominan como un mini avivamiento espiritual en el pueblo Claro. de Israel porque habían encontrado la ley de Jehová y ahí nuevamente se empezó a practicar la fiesta nacional del pueblo de Israel que ellos decían, pero espera un poco, ¿por qué no vivíamos esto? ¿Por qué no cumplíamos estos mandamientos, estas enseñanzas? ¿Por qué no vivíamos de acuerdo a la ley de Dios? Y ahí otra vez entre paréntesis, qué impresionante Jorge, como siempre la ley y la palabra del Señor es la que trae nuevamente claridad, es la que renueva el entendimiento y aviva los corazones de los creyentes, en este caso del pueblo de Israel. Y bueno, entonces Sofonía fue un profeta contemporáneo al rey Josías. Claro. Y algunos dicen que probablemente que las profecías de Sofonía son las que provocaron probablemente posteriormente esta Claro. reforma en el pueblo de Israel. Justamente utilizando el lenguaje de Tony, no se sabe si fue antes, un poco antes de la restauración Sí. o un poco después. Un poco complicado saber eso. Si fue durante ya el reinado No. reformador de Josías Sí. o fue un poco antes de que se encontrara el libro de la ley. Pero el punto es que si leemos el texto, si nos remitimos netamente a Sofonías, vamos a darnos cuenta de que él está haciendo frente a un declive espiritual y social. Sí. Hay idolatría, hay sincretismo, hay un culto superficial, falsa religiosidad, hay injusticia social nuevamente, la misma cosa. Siempre una decadencia espiritual en el pueblo de Israel se traduce también como una decadencia de tipo política, de tipo social. O sea, siempre ocurre eso. Nunca en la historia de Israel casi se ha visto que políticamente estén bien y espiritualmente estén mal. No, vos estás espiritualmente mal y estás políticamente mal, así. Nunca uno sin lo otro, siempre juntos. Si estás políticamente mal, eso también afecta en alguna medida la religiosidad. Bueno, Sofonías hace frente a todo esto y también, además de un problema interno, también hay problemas externos. Asiria nuevamente, Babilonia ya empieza a ascender y Sofonías empieza a anunciar juicio que puede implicar potencias externas y castigo divino. Acá ya tenemos la declinación de Asiria, pero el ascenso de Babilonia. Sí. Y esto va a ser bastante denso, pues Claro. ya sabemos dónde ¿Cómo se da va a esto? desembocar esto. Entonces, Josías más tarde, dicen algunos teólogos, empieza la reforma religiosa, lo que casa con la urgencia del mensaje de Sofonías. Si vos me preguntás a mí si el ministerio profético de Sofonías fue antes de la reforma o después de la reforma, yo creo que fueron simultáneos. Yo creo que probablemente Sofonías como profeta también fue avivado por la reforma ¿Cierto? de la Puede ser. ley por manos de Josías después de haber encontrado el libro de la ley. Eso es lo que podemos ver a grandes rasgos, Cristian. Escuchad el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, dice. Esto es palabra del Señor. Hablamos de un Dios que está airado en contra del pecado y los pecadores. Y después que dice, Él va a destruir a los hombres, a las bestias, a las aves del cielo, a los peces del mar. Yo cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice. Después versículo 4, exterminaré de este lugar los restos de Baal. Había idolatría, obviamente, como dijiste. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, dice. Escucha el versículo 7, Jorge. Versículo 7, capítulo 1. Calla en la presencia de Jehová del Señor, porque el día de Jehová está cercano. Este es el día de Jehová que está hablando en Sofonía, un día de ira está hablando. Está cercano porque Jehová ha preparado sacrificio, ha dispuesto a sus convidados, dice. Ahí entonces está hablando palabras de juicio nuevamente.
Ahora, quizás podemos también ser muy simplistas en decir, Jorge, que siempre cuando hablamos de profetas menores todo es juicio, juicio, juicio nomás. Y bueno, es obviamente un patrón que se ve de palabras de juicio, oráculos que da en contra de las naciones paganas, pero siempre igual está combinado también con muchas palabras de restauración y de esperanza hacia el pueblo de Israel, como ya está diciendo. Pero acá estamos viendo lo siguiente. Versículo 12 dice así: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas serán asoladas, edificarán casas, mas no la habitarán, dice. Van a plantar viñas, pero no van a beber el vino de ellas. Entonces vemos a un pueblo indiferente. Híjole. Bueno, Jehová no va a hacer bien, denso. Jehová no va a hacer mal, a mí que me valienta, a mí que me da igual. Eso Hay es, una indiferencia hacia el día del Señor que se aproxima, el día de ira. es naturalmente intuitivo, Cristian. sí. Vamos a empezar por los cristianos. Nosotros podemos pecar, ser soberbios, ser arrogantes, anidar falta de perdón en nuestro corazón, ser conflictivos, estar en rencillas, no santificarnos, no sé, después problemas más graves en el que caen muchos hermanos cristianos, estar en pornografía, estar en adulterio, estar en fornicación con la novia, etc. Y es una intuición natural, dice Jonathan Edwards, que en el fondo de nuestro corazón tengamos el lema de que Dios no hará nada, de que Dios pasará por alto ese tipo de cosas. Los mismos cristianos, esa indiferencia al hecho de que el Señor no está viendo y que el Señor de forma indefectible va a tomar cartas en el asunto. Imagínate esa locura, Cristian. Y ahora vamos con los malvados que también son indiferentes, que no tienen temor de Dios, como dice la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Conoces la viuda del juez injusto? Creo que es Lucas 18, en donde Jesús dice que el juez injusto, el poderoso injusto, que es un impío, no teme a Dios ni a hombre alguno. No teme a Dios ni a hombre alguno. Y también el apóstol Pedro, hablando sobre el proceder de los impíos, dice: los burladores, este es el lema, los burladores, ¿dónde está la promesa del advenimiento del Señor? O sea, básicamente nuestra zona de confort y nuestra anestesia para nuestras maldades, el Señor no va a hacer nada. Y fíjate después, Jorge, como el mismo profeta en el capítulo 2 da también el camino alternativo. Este es el día de ira que se está aproximando, pero le va a dar el camino para evitar ese camino, ese momento de ira aparte del Señor, el día del juicio, que es versículo 3 del capítulo 2. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, dice. Y todo eso lo dice en el contexto antes de que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Entonces, antes que venga ese día, empiecen a buscar a Dios, empiecen a hacer el bien, empiecen a vivir conforme a su palabra, empiecen a hacer justicia, busquen la mansedumbre y quizás así sean guardados, dice. Quizás sean así guardados. Y nuevamente tiene que haber un cambio en la mente, tiene que haber un cambio en el comportamiento, en el corazón mismo del ser humano. Y muchas veces quizás nosotros nos vamos a uno de esos elementos nomás. El cambio de conducta nomás tiene que ser, no. Antes de un cambio de conducta, lo que nosotros predicamos, enseñamos, es que debe haber un cambio del corazón mismo, Jorge. O si no, nos quedamos en una mera moralidad, un mero moralismo y ética nomás, básicamente. Claro. Y eso no debe ser así. Equilibro mi conducta y ya está. Sí. Ya está. Pero el Señor busca más que Totalmente. eso. O sea, básicamente es un llamado al arrepentimiento dentro de todo. O sea, Dios es un Dios que amenaza, que advierte. Esa es la realidad. De hecho, si leemos bien el lenguaje de Sofonías, es terrible. Dice, por ejemplo, en aquel día se escucharán gritos tan horribles que hasta los valientes llorarán. Dice, aullido, voy a hacer que la sangre de ustedes se esparza como el polvo. No voy a dejar un hombre solo vivo. Ni siquiera las bestias se salvarán. Imagínate ese lenguaje del Dios de amor que muchos allá afuera exageran. O sea, este es el Dios verdadero. Pero esto se da siempre en el marco del llamado al arrepentimiento. El capítulo 2 dice: entonces yo, Sofonías, está hablando del dije, pueblo de Judá, a quienes iba dirigida la advertencia: ustedes no tienen vergüenza, pero vengan y preséntense ante Dios antes de que llegue el día en el que Él los arrebate como paja, antes de que los alcance y caiga sobre ustedes toda la furia de nuestro Dios. Y ustedes, los humildes,
que obedecen a nuestro Dios, búsquenlo y procuren ser justos. Tal vez así podrán salvarse el día en que el Señor nos castigue. O sea, algunos teólogos dicen acá, el castigo es inevitable. Va a venir la desolación. Las naciones van a llevar cautiva a Israel. Las naciones van a despojar a Israel. Pero quizás aún en medio de ese castigo que es inevitable, dicen los teólogos, algunos se van a salvar. Es decir, el Señor va a tener misericordia de algunos, lo cual me lleva nuevamente al concepto de remanente. Al Señor aparentemente le gusta trabajar con el remanente. Siempre guarda un remanente. Siempre, y lo mismo estábamos viendo también con Abdías. Y podemos ver en el mismo cautiverio con los babilonios, el Señor siempre mantiene, preserva un remanente todo el tiempo, lo cual muchos teólogos es un patrón dicen, que se ve en todo el Antiguo Testamento. Así mismo, muchos teólogos de hecho dicen en ese sentido que el Señor, el verdadero pueblo que tiene no es la Israel nacional y visible. El pueblo que el Señor tiene es su remanente, los que son fieles y los que le obedecen. Bueno, ese por culpa de Tony ya te está lleno de estas reflexiones ya. Claro. Jorge, me contaminó Tony. También estaba Jorge. Claro, Tony lo dice que no escribió Sofonía, que fue escrito unos años antes de Cristo nomás, dice Tony. Versículo 18 del capítulo 1 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, dice. Claro, digan que yo me enoje. Qué interesante eso, porque normalmente el que tiene poder cree que está por sobre Dios, por sobre su juicio y no importa, a mí nadie me toca, yo soy orgulloso. No, su confianza está ahí. Su confianza está ahí, pero Dios dice, no, yo estoy por sobre ustedes, yo tengo gobierno y soberanía sobre ustedes, entonces no importa la plata ni el oro que ustedes tengan, ustedes van a caer bajo mi ira. Y yo pienso que Pablo hace mucha alusión a este tema del día de la ira. Esto es una enseñanza, pero clarita en el Nuevo Testamento, que viene el día de la ira, dice Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2, y algunos están amontonando ira tras ira para el día de la ira. Van amontonando ira. Y se viene, Jorge, el día de la ira, que va a ser el juicio eterno. Claro. Y otra vez, no tengamos miedo de enseñar estas verdades bíblicas. No tengamos miedo porque están claramente en la palabra de Dios. Lo que sí requiere nada más es tener un conocimiento más claro de los atributos de Dios. Porque debido a nuestra ignorancia del conocimiento de los atributos de Dios es que ya entramos con cierto prejuicio. No, pero acá ya habla de ira, pero acá donde ya está el amor, la paciencia, la misericordia. Y ahí perdemos de vista que Dios en su atributo tiene una perfecta armonía y equilibrio entre ellos, por decirlo de esa manera. Y ahí, pero nosotros como que queremos clasificar y pensar de manera muy, muy humana nomás. Ah, sí, ya está muy enojado Dios, entonces ya su amor ya dejó ya de un lado. No es que Dios dice, ahora es mi momento ira, mañana es mi momento de amor. No, Dios es perfecto en el uso de sus atributos. No es que Dios se levanta malhumorado claro. ese día. Pero hay que predicar, Jorge. Viene el día de la ira, hay que anunciar estas verdades cuando evangelizamos, por ejemplo. Ciertamente hablamos de este Cristo y este Dios que por amor envía a su Hijo, pero aquel que se rehúsa a creer en Cristo, aquel que se opone al mensaje que damos, hay que advertirles, viene el día del juicio. Se viene. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, y en ese juicio vas a ser condenado. Así no. Y yo siempre digo, Jorge, que aquellos también que no quieren dar este tipo de mensajes es porque probablemente demasiado se ama a sí mismo. No quiere que la gente le mire mal, no quiere que tenga menos miembros su congregación, no quiere chocar tanto con la gente. Y ahí es cuando te amas demasiado a vos, pero no amas demasiado a Cristo. Porque aquel que ama a Cristo, ama la palabra de Dios, se va a parar frente a quien sea, ante ese que se está muriendo de hambre, y perdonen que diga así, pero frente a ese que está muriendo de hambre, o frente a Donald Trump, quien sea, y vamos a anunciar el mismo mensaje. Cree en Cristo, arrepentite, o si no, vas a ser condenado. Así y solamente aquel que verdaderamente un embajador de Cristo, que él sabe que está hablando, solamente el mensaje que está acá revelado, es aquel que se va a atrever a decir este mensaje. Así porque para mí es más importante mi Señor, que es Cristo, ante lo que el hombre pueda decir en contra mía. Así tiene que ser, Jorge. Así mismo. Es un trato para los predicadores también, de repente, analizar a los profetas menores. Sí. Se nota que ellos no tenían miedo a las consecuencias, ni tampoco les importaba las implicancias de todo lo que decía, si se enojaban o no se enojaban. Era una necesidad,
predicaban la verdad de Dios, el juicio, llamaban al arrepentimiento y prometían una restauración para el remanente. Es bastante difícil pararse frente a varias personas sabiendo que probablemente a la mayoría de estas personas les molesta o les choque de repente un mensaje exclusivista. Justamente ayer, por ejemplo, predicando en un colegio lleno de masones. ¿Qué te pasó, Jorge? Me preguntaron si un masón se podría salvar siendo masón y yo tuve que ser bastante claro. Me voló una botella ahí mismo. Ahí mismo me voló una botella, pero realmente... No hay un video de eso, Jorge. Y están viendo las cámaras para así ver. Viralizamos Yo un poco. pedí la expulsión del alumno. No. Si en el día de la ira para ese alumno. En el día de la ira. Una ira temporal vamos a mostrarla ahora. Pero bueno, no, mentira. El punto es que sí hay un trato del Señor para tu vida, Cristian, porque la mayoría de los que están ahí, un gran número de personas que están ahí, que son personas muy importantes probablemente en este colegio, son masones. Son masones, y esa pregunta me puso a prueba. Fue claramente una pregunta en donde solamente se iba a ver si yo iba a ser o blanco o negro, o lo uno o lo otro. Nada de tibieza. Y bueno, tuve que ser claro, y bueno, me costó una botella. Y te das cuenta, Jorge, que este tema de la valentía en la predicación no se trata tanto de una cuestión de personalidad, no es tanto, pero pasa que Leo siempre fue valiente, extrovertido, lo que pasa que él luego tiene el coraje, muchas veces es por una cuestión de cosmovisión nomás, estoy tan arraigado en la palabra de Dios, estoy tan confiado, estoy tan seguro que está en la palabra de Dios y de que yo soy un representante de Cristo, que simplemente me sujeto a eso y punto final nomás. Y hasta la persona más tímida, más introvertida, hasta la persona más miedosa, si tiene esa convicción y esa cosmovisión bien clara, va a decir lo mismo que está acá escrito en la palabra del Señor. Así nomás. Ahora, vamos a ir terminando ya, Jorge. Sí. En este pasaje que habla de la ira del Señor, paradójicamente vamos a ver un contraste. Vas a ver en el versículo 16, a partir del 14, Jorge, capítulo 3, dice lo siguiente. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, dice. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, dice. Vean cómo Dios cuida a su pueblo. Vean, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal, dice. En aquel tiempo se irá Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará en ti, sobre ti, con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Parece ser que ya este es un mensaje totalmente diferente a lo que vemos en el resto del libro, pero el mismo Dios hablando, revelándose a su pueblo. Eso es algo muy, muy interesante. Y sería lindo este versículo 16 estudiar a mayor profundidad en el idioma original, porque son palabras muy llamativas. Y el profe José Matán nos puede enviar, porque dice ahí que se gozará sobre ti con alegría y callará de amor, dice. Esa es una idea que yo al menos no conozco en otra parte de la Biblia que se demuestre de esa manera, que se enseñe de esa manera. Claro, el Señor se gozará contigo. Probablemente da la idea de danzar con el pueblo, con esas cosas similares. Y está hablando nuevamente ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo. Ahí se dan cuenta que cuando hablamos de la salvación, Dios no tiene una visión universalista, por decirlo de esa manera. Él no dice, y yo en la eternidad estaré con cada uno de los seres humanos, con todo el mundo. No, su pueblo, su remanente. Acá Dios hace una distinción. Este es mi pueblo y estos van a recibir el juicio y la ira. Pueblo que, por cierto, podía haber recibido la bendición del Señor, podía haber recibido la protección del Señor, pero ellos decidieron rebelarse a este único Dios verdadero. No se arrepintieron y no volvieron a Jehová. Entonces podríamos resumir así, Cristian, comparando nomás y teniendo una síntesis de Sofonías y Abdías que se parecen mucho. De hecho, todos los profetas menores casi se parecen mucho. El mensaje central es siempre el mismo: juicio por el pecado y promesa de restauración. Esa es la similitud que vas a ver. Y ambos hacen mucho énfasis en el día del Señor o en el concepto del día del juicio. Sofonías habla del día del Señor, que es temporal, que es histórico, pero apunta a un día del Señor que va a ser futuro, en donde todas las naciones van a ser castigadas, y que lo podemos ver ya en el Nuevo Testamento también, que va a ser el último día, la cólera del Señor. Y también el juicio que promete Abdías para las naciones orgullosas que causan violencia social. Esa misma cosa podemos verlo también en Sofonías y Abdías.
Por eso algunos teólogos dicen que en los profetas menores nosotros podemos ver la importancia que tiene el pueblo de Dios de denunciar a las autoridades y a la corrupción política. La voz profética. Eran como justicieros sociales, eran justicieros, denunciaban el mal social, el mal político. No es que la iglesia no tiene que entrar luego en nada que tenga que ver política, por supuesto que sí. Una cosa es hacer política, otra cosa es denunciar y tener una voz profética hacia la política. Y también ambos anuncian que las naciones van a ser juzgadas, no solamente el pueblo de Israel. Fíjate cómo es Dios. Dios utiliza las naciones para disciplinar a Israel y después castiga a ese pueblo que utilizó por su maldad contra Israel. El Señor es extremadamente soberano. Sí. En algún momento tenemos que hablar de eso, de la soberanía de Dios en otro programa quizás. Es glorioso. Es tremendo verlo así. Y bueno, llegamos al final. Gracias, Jorge querido, aprendimos muchísimo, fue una bendición. Gracias a los que participaron también. Acá el querido Jere Borget también le agradecemos. Tremendo. ¿Querés decir algo, Jere? Pensé que hablaste el micrófono ahí nada más. Y bueno, continuamos la otra semana, seguimos estudiando la Biblia, estamos en la recta final del año ya del estudio y así seguimos hasta diciembre, no paramos. No paramos hasta Japón más. no paramos. Bueno, gloria a Dios y el Señor les bendiga. Chao, chao. Bendiciones, chao, chao. Que estés tan distante, tus errores te marcaron.